buenos días chicos. Hoy vamos a avanzar con el tema de la Revolución Mexicana, ya para terminar con este punto. En la clase anterior, recordemos que hablamos sobre la primera etapa de la Revolución Mexicana, la cual se conoció como la etapa precursora o la etapa liberal mangonista. La etapa mangonista fue una de las 4 en la que se dividió la guerra de la Revolución. Esperemos que tomen nota y contesten las siguientes preguntas. Envíenme sus respuestas a mi número personal. ¿Quiénes son los hermanos Magón? ¿Cómo se llamaba el periódico que ellos dirigían? ¿Qué nombre tenía el partido a la que se asociaron? ¿Cómo se llamaron las huelgas que fueron apoyadas por el partido en la que se asociaron los hermanos Magón durante la etapa magonista? ¿Y qué es la anarquía? Escriban las preguntas y contéstenlas, envíenmelas por mi número. Vamos a iniciar con las etapas y para eso vamos a contextualizar las primeras etapas que mencionaremos. Primero, a este contexto histórico le llamamos las elecciones de 1910, en la cual inicia todo tras la entrevista Díaz-Crema que Porfirio Díaz concedió a un periódico americano, en la que él confirmaba que las elecciones de 1910 no iba a participar y le iba a dar camino a nuevos políticos en México. Esto animó a personajes como Francisco I. Madero a publicar su libro Sucesión Presidencial de 1910, en donde criticaba su largo gobierno de Porfirio Díaz, pero al mismo tiempo le daba crédito por los avances tecnológicos que trajo al país, ya que con gobiernos posteriores no tenía grandes progresos. Se conforman los partidos antireeleccionistas, uno de ellos en la que Francisco I. Madero se vuelve miembro y crea su campaña para ser electo a la presidencia. Pero en plena campaña electoral, Madero fue detenido en Monterrey el 7 de junio y trasladado a San Luis Potosí. Durante este tiempo no pudo participar en las elecciones, mientras que Porfirio Díaz, a pesar que había mencionado que no iba a participar, lanzó su campaña poco antes de las elecciones y gana las elecciones nuevamente. Ahí inicia lo que es la primera etapa de la revolución después de la magonista, que fue la etapa maderista. Inicia cuando Francisco Madero se fuga de la prisión en San Luis y se va a San Antonio, Texas, donde redacta el Plan de San Luis, el 5 de octubre de 1910. En este plan declaraba nula la reelección de Díaz, asumía provisionalmente la presidencia, llamaba al pueblo a un levantamiento de armas a partir del 20 de noviembre de 1910, prometía a los campesinos la restitución de sus tierras y la indemnización que les correspondía. Proclamaba los principios del sufragio efectivo no reelección. ¿Se acuerdan que durante la presidencia de Benito Juárez, Porfirio Díaz lanzó un plan llamado La Noria, en la cual él también dirigía la no reelección? Durante esta etapa firmaron los convenios de la ciudad de Juárez el 21 de mayo de 1911. Allá buscaban la renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia y Madero proponía el poder de la conferencia del Plan de San Luis.
gobierno interno de Francisco León de la Barra, la convocatoria de nuevas elecciones y el licenciamiento de las fuerzas revolucionarias de Madero. Tras el avance revolucionario, después de un cierto tiempo, Díaz renuncia a la presidencia el 25 de mayo de 1911 y se exilia a Francia. León de la Barra, como mencionaron anteriormente, toma el poder de la presidencia política, esto para poder tomar en cuenta nuevas elecciones y Porfirio Díaz dejara de plano el gobierno como había mencionado, y así poder crear nuevas elecciones y poder poner a Francisco I. Madero como presidencia, con una presidencia completa. Mientras que durante el gobierno corto que hizo Barra en su gobierno interino, se manifestaron dos conflictos políticos. El primero fue la imposibilidad de conciliación entre los revolucionarios y los porfiristas que todavía existían en el país y bajo el mismo gobierno. Y en especial la profunda división en la que consistió el aspecto ideológico que tenía Madero y la que causara un desacuerdo hacia los revolucionarios, inicialmente por incumplir las promesas agrarias que había mencionado durante su campaña política. Eso hizo que personajes como Emiliano Zapata se molestaran y se levantaran en armas nuevamente sobre el gobierno de Madero. En febrero de 1913, Bernardo de Reyes, un reyista principal, y Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz, empezaron a tramar un aspecto de golpe de Estado frente al gobierno de Madero, mientras estuvieron presos en la capital. Mientras pasaba eso, buscaban el apoyo del ejército mexicano y de Huerta. Desde la Embajada de Estados Unidos en México, buscaron el apoyo del embajador Henry Lane y con Wilson se fraguó el plan para dar un golpe de Estado y derrocar a Madero. Este plan se nombró el Pacto de la Embajada y se ejecutó en la Ciudad de México del 9 al 18 de febrero de 1913. Esto dio a la consigna o a la etapa histórica que nombramos la decena trágica, puesto que llevó al asesinato de Francisco I. Madero y su vicepresidente Pino Suárez, frente a lo que viene siendo la toma de poder más sucia que hizo un gobernador mexicano. En ese momento es cuando inicia la tercera etapa, denominada etapa huertista, en la cual Victoriano Huerta, tras la muerte de Madero, usurpa el poder, disolvió la Cámara de Diputados y la legislatura. El Senado prefirió desintegrarse antes de sufrir la humillación que había tomado en cuenta al disolver la Cámara de Diputados y la legislatura, que fue encarcelada. El presidente asumió los ramos de gobierno, la hacienda y la guerra y se erigió como un dictador en el gobierno mexicano. Sabemos que Huerta estaba en la Ciudad de México y otros revolucionarios que lucharon al lado de Madero en su momento se levantaron en armas en el país, luchando para derrocar nuevamente al gobierno corrupto. Se encontraba Venustiano Carranza y Álvaro Obregón luchando hacia el noroeste, con las batallas principales que tuvieron en Culiacán, Mazatlán y Teoloyuca. En el norte se encontraba Francisco Villa, y las cuales tomaron grandes batallas en Ciudad Juárez, Chihuahua, Parral, Torreón y Zacatecas en junio de 1914. Esta es una de las batallas más importantes que dio paso al triunfo de los constituyentes. Pablo González ocupaba Monterrey en San Luis Potosí, en el noroeste,
y al sur estaba Emiliano Zapata en la batalla de Morelos. Eso sin olvidar que durante esa época Estados Unidos había invadido lo que es el puerto de Veracruz en el abril de 1914. Tras todas esas batallas, Huerta perdió y le dio el triunfo a los constitucionalistas, mientras que Huerta sale del país. En abril de 1914, el gobierno de Huerta enfrentó la invasión norteamericana. Desde el día 21, el puerto de Veracruz fue ocupado por los estadounidenses y ante ese avance, el 15 de julio de 1914, se retiró, abdica del poder presidencial y para salvar su vida, abandona el país. Es cuando inicia la cuarta etapa de la revolución, la Convención de Aguascalientes. Aquí vamos a ir un poco más rápido y no vamos a contar ciertos aspectos históricos como la muerte de Zapata o de Francisco Villa. Sin embargo, vamos a hacer mención de algunos actos que tomaron en cuenta durante la Convención de Aguascalientes. La Convención de Aguascalientes ocurrió el 10 de octubre al 9 de noviembre de 1914. Esto se realizó para que, en primer lugar, los líderes del ejército revolucionario tomaron un acuerdo respectivamente frente al nuevo gobierno que habían iniciado tras la derrota de Victoriano Huerta. Estos grandes líderes eran Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. La convención se declaró soberana y se eligió a Euliano Gutiérrez como presidente de la República y a Francisco Villa lo denominaron como comandante de los ejércitos convencionalistas. Esto no fue de su agrado de Venustiano Carranza e incluso se negó a aceptar ese tipo de comunión que tenía, lo que hizo que Emiliano Zapata y Francisco Villa tampoco aceptaran los convenios, y esa reunión se fue tomada muy poco en cuenta por los tres principales. Después de la Convención de Aguascalientes, los recién reconciliados Francisco Villa y Emiliano Zapata entraron a la Ciudad de México el 6 de diciembre. Esto para demostrar el convenio que habían tomado en frente de los gobiernos incorruptos que se habían tomado anteriormente. Sin embargo, durante 1915, Álvaro Obregón utilizó las tácticas de guerra que se estaban usando en Europa durante la Primera Guerra Mundial para retomar el poder que se había sometido durante esta rebelión de los dos líderes revolucionarios. Eso más que Pablo González triunfa sobre lo que es el ejército zapatista, dio paso a que Carranza pueda ocupar el poder de la presidencia y instalarse un gobierno en la capital. Con eso terminamos las partes de las cuatro etapas de la revolución, terminando con la Constitución de 1910, que fue una nueva constitución promulgada el 5 de febrero de ese año en el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro. Fue una nueva constitución aparte de la que ya estaba denominada en 1857, que fue la penúltima. Sin embargo, fue reformada y reconstruida por el presidente Carranza, en la cual mencionaba que la forma de gobierno siguió siendo una república representativa, democrática y federal. Se refrendó la división de poderes ejecutivos nuevamente, puesto que Victoriano Huerta tenía los mismos poderes. Entonces, en ese momento es cuando se dividió el ejecutivo, judicial y legislativo nuevamente a sus diferentes cámaras y poderíos. Se rectificó además el sistema de elecciones directas y anónimas y se decretó la no reelección. Se creó municipios libres,
se estableció una orden agraria relativa a las propiedades de la tierra, se reconoció las libertades de culto, la expresión y la asociación, la enseñanza laica y gratuita, entre otros aspectos que vamos a mencionar. Esta Constitución, que fue promulgada en 1917, es la que se rige en México hasta la fecha. Con eso terminamos de manera rápida lo que son las 4 etapas de la revolución, tomando en cuenta que la clase anterior fue tomando lo que es la revolución liberal magonista. Ahora bien, vamos a dejarlo hasta acá y en la siguiente clase lo retomaremos con el papel de la mujer durante la revolución. Sin embargo, hasta este punto vendrá lo que es la información en su examen. Tengamos en cuenta esto. Para estudiar, mándenme sus apuntes como siempre para que los puedan revisar y tengan un monitor.